La cultura inca o incaica fue la última de las grandes civilizaciones precolombinas de América del Sur, aunque la fecha exacta de sus comienzos puede remontarse al siglo XIII a.C., el imperio conocido en su tiempo como Tihuantinsuyo, o las Cuatro Partes Juntas, surgió en algún momento a principios del siglo XV, más concretamente 1438, y concluyó en 1532 cuando su último gobernante, Atahualpa, fue ejecutado por el conquistador español Francisco Pizarro. El gran imperio sudamericano se extendió unos 3.860 kilómetros de norte a sur, desde la frontera actual entre Colombia y Ecuador hasta 80 kilómetros al sur de la actual Santiago de Chile. En términos de superficie, eran aproximadamente 770.000 kilómetros cuadrados, con una población de entre 6 y 12 millones de personas. Quédate con nosotros para conocer las facetas más interesantes de este imperio. Y quédate hasta el final para descubrir el sacrificio de niños y cómo momificaban a sus emperadores. Bienvenidos a Historias Fascinantes. Organización política y administrativa. Su sistema político reflejaba una combinación única de teocracia y monarquía centralizada y hereditaria. El Inca, considerado hijo del Sol Inti, gobernaba con autoridad divina y una gran cantidad de funcionarios distribuidos por todo el imperio que lo gestionaban todo de manera increíblemente organizada. ¿Y cómo llegaron a hacerlo en un territorio tan extenso? Pues con un sistema de caminos y comunicación que fue una parte crucial de su estructura política, económica y militar. Los incas construyeron una extensa red de caminos que se extendía a lo largo y ancho del imperio, conectando sus principales ciudades, zonas agrícolas y sitios religiosos. Esta red de caminos facilitaba el movimiento de personas, bienes y ejércitos. El camino más famoso de esta red es el Camino Inca. Estaba formado por dos rutas troncales de norte a sur aproximadamente paralelas, una a través del llano costero y otra por la sierra, que se extendía por más de 40.000 kilómetros a lo largo de los Andes, desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina. Construido con piedra cuidadosamente tallada y colocada, esta red atravesaba zonas montañosas, valles y regiones selváticas. Los ríos y barrancos eran cruzados con puentes colgantes hechos de madera y piedra. Estos puentes fueron los más comunes dada la topografía de la región andina. Los cables principales eran construidos con fibras vegetales que se trenzaban hasta alcanzar 60 centímetros de diámetro. Además, había numerosas ramificaciones y rutas secundarias que se desviaban hacia diferentes áreas del imperio, adaptándose a las necesidades específicas de transporte y comunicación. Estos caminos eran utilizados por mensajeros especiales llamados chasquis, jóvenes en muy buena forma física, preparados a temprana edad, que corrían a través de relevos para entregar mensajes importantes desde un extremo del imperio al otro, en un tiempo sorprendentemente corto. Lamentablemente, los puentes fueron quemados durante las guerras con los conquistadores españoles. Estructura económica. Para abastecer a todo el imperio, desarrollaron una estructura económica basada en la agricultura como columna vertebral y la correcta administración de los recursos. Se construyeron terrazas en las crestas de las montañas, creando una consonancia con el entorno natural. El maíz y la papa eran los cultivos más importantes, llegando a obtener más de 5.000 variedades que solo existían en la zona andina. Las tierras pertenecían al Estado. Cada campesino casado recibía un lote de tierra para alimentar a su familia. Los miembros del grupo colaboraban tanto en el intercambio de trabajos como de bienes. El beneficiado estaba obligado a retribuir el servicio cuando le fuera requerido. El excedente de recursos se almacenaba en depósitos estatales y luego se redistribuían según las necesidades, especialmente en tiempos de escasez o desastres naturales. Esta práctica aseguraba un cierto nivel de igualdad económica y social dentro del imperio, ayudando a enfermos, huérfanos y reduciendo las disparidades entre regiones ricas y pobres. Aunque no existía el comercio tal como lo conocemos hoy, las comunidades incaicas establecían pequeños asentamientos en diferentes zonas donde intercambiaban diferentes productos, asegurando la variedad de los mismos. Arquitectura. En la arquitectura inca contamos con muchas ciudades distribuidas en diferentes puntos del imperio, solo te contaremos las más importantes. El principal material utilizado para sus monumentos fue la piedra.
En las construcciones más simples era colocada sin tallar, no así en las más complejas e importantes. Teniendo en cuenta que no conocían la rueda, los constructores incas desarrollaron técnicas para levantar muros enormes formados por bloques de piedra tallada que encajaban una con otra perfectamente, sin utilizar argamasa y donde no podía pasar una aguja entre ellas. Cusco, fundada por Manco Cápac. En sus comienzos solo fue un simple poblado, pero Pachacútec fue quien decidió convertirla en capital del imperio. Estaba rodeada de muros y tenía una sola entrada. Poseía calles de piedra y por supuesto contaban con un sistema de drenaje y a prueba de sismos. En 1450, Machu Picchu sufrió un fuerte sismo que provocó grandes daños, con lo cual los arquitectos cambiaron la forma de construcción para intentar disminuir los daños en futuros terremotos. Machu Picchu significa Monte Viejo o Montaña Vieja. La obra maestra de la arquitectura inca fue construida durante el siglo XV, en el apogeo del imperio incaico, y descubierta en 1911. El emperador Pachacútec fue el artífice de esta maravilla. Su idea era crear un complejo urbano de lujo para la aristocracia inca. En ella vivieron aproximadamente 1000 personas. El lugar elegido fue sabiamente seleccionado. Rodeado de acantilados y selva, permanecía oculto a ojos curiosos. Solo una única entrada permitía el acceso, lo que facilitaba su defensa. ¿Por qué se eligió ese lugar? La zona, escondida entre las montañas, contaba con disponibilidad de agua, afirmando las fallas tectónicas del área, canalizando el agua de lluvia. Las fracturas y fallas permitían drenar esas grandes cantidades de agua que se precipitaban durante las frecuentes tormentas en la zona. Alrededor de 2/3 del esfuerzo para construir el santuario involucraba la construcción de estos drenajes subterráneos. Coricancha. Ubicado en el centro de Cusco, Coricancha, que significa Templo del Oro, fue el más importante del imperio inca dedicado al culto del sol. Las paredes de Coricancha estaban recubiertas de láminas de oro y albergaba una variedad de recintos sagrados dedicados a diferentes deidades. Las paredes estaban formadas por piedras naturales, perfectamente entrelazadas sin cemento, con una forma de cojín ligero en los lados que enfatizaba la simplicidad estética del edificio. Sacsayhuamán. Esta imponente fortaleza se encuentra en las afueras de Cusco y se compone de enormes muros de piedra que se ensamblan de manera precisa. Los bloques de piedra son tan grandes y pesados que es difícil imaginar cómo los incas pudieron transportarlos y colocarlos con tanta precisión, ya que algunos pesaban 130 toneladas. Esta estructura servía como un complejo ceremonial y defensivo, y algunas de las piedras utilizadas en su construcción son simplemente gigantescas, pesando varias toneladas. Se cree que 20.000 hombres extrajeron y trasladaron las piedras, 20 kilómetros hasta el lugar. Según el cronista Garcilaso de la Vega, fue la mayor obra arquitectónica construida durante el imperio. Ollantaytambo significa lugar para ver hacia abajo. Es la única ciudad del incanato aún habitada. En sus palacios viven los descendientes de las casas nobles cusqueñas. Los patios mantienen su arquitectura original. Esta ciudad constituyó un complejo militar, religioso, administrativo y agrícola. La característica más notable de Ollantaytambo es su complejo sistema de canales de agua y fuentes, que aún funcionan después de siglos, a pesar que durante la conquista se destruyeron y saquearon gran parte de sus templos. Cosmovisión inca. Como la mayoría de las civilizaciones precolombinas, los incas eran politeístas. Creían que todo en la naturaleza tenía un espíritu, desde las montañas hasta los ríos y los animales. El dios Sol, Inti, era la deidad principal, el dador de vida, pero también a la Pachamama, Madre Tierra, la luna, Mama Quilla, y las estrellas. Los rituales religiosos desempeñaban un papel crucial en la vida cotidiana de los incas, desde festivales y celebraciones estacionales hasta ceremonias de sacrificio y ofrendas. Estos rituales se realizaban en lugares sagrados como templos, montañas, ríos y lagos, y tenían como objetivo mantener el equilibrio entre el mundo terrenal y el espiritual. El calendario y los conocimientos astronómicos de los incas eran fundamentales en su vida cotidiana, su religión y su organización social.
basados en la observación meticulosa del cielo y en la interpretación de los movimientos celestes. El calendario incaico estaba compuesto por dos ciclos principales: el calendario lunar, basado en las fases de la luna, y el calendario solar, basado en el movimiento del sol. Ambos calendarios se combinaban para formar un calendario agrícola que regulaba las labores de siembra y cosecha. El calendario solar incaico, Hab, se basaba en el ciclo anual del sol y constaba de 12 meses. Cada mes, llamado Hilka, tenía aproximadamente 30 días, lo que resultaba en un total de 360 días en el año solar. Para compensar la diferencia entre este calendario y el año solar real de aproximadamente 365 días, los incas añadían festivales y días adicionales en ciertos momentos para ajustar el calendario. Sacrificios humanos. Los rituales religiosos incluían el sacrificio de personas. Aunque se sacrificaban prisioneros de guerra, los incas ofrecían a su propia gente para obtener buenas cosechas o apaciguar la ira de los dioses. Los elegidos siempre eran niños y niñas, físicamente perfectos porque se les consideraba puros. Las edades iban entre 7 y 12 años. Se elegían cuidadosamente. Niños que pertenecían a buenas familias. Antes del sacrificio, se les daba buena ropa y comida. La muerte les llegaba de una manera dulce. No sentían nada porque los narcotizaban con coca o chicha probablemente, y cuando estaban totalmente dormidos les dejaban expuestos a temperaturas de menos 20 grados centígrados, preferentemente en zonas montañosas, y morían congelados. Momificación. Cuando fallecían, los gobernantes incas eran tratados como dioses vivientes y momificados para toda la eternidad. Según las crónicas, al cadáver del rey le quitaban los intestinos y embalsamaban su cuerpo con el bálsamo traído de Tolú, una resina que recibe este nombre por la región peruana de donde procede. Mentol, sal, tanino, diversos alcaloides y saponinas. Y aunque las momias no se han conservado, sí sabemos por algunas descripciones qué aspecto tenían. El padre José de Acosta, que tuvo la oportunidad de ver el cuerpo del Inca Pachacuti hacia 1590, lo describe así: el cuerpo se encuentra tan bien conservado y con una cierta resina que parecía vivo. Los ojos se hicieron de pan de oro tan bien colocados que no había necesidad de los naturales. Tenía el cabello como si hubiera muerto ese mismo día, aunque en realidad su muerte se había producido más de 60 y 80 años antes. Las mujeres cuidaban de que los insectos no se posasen sobre el difunto durante la ceremonia y pudiesen estropear la momia, y se ocupaban también de vestirlo, lavarlo y darle de beber como un signo de preservar el orden cósmico y garantizar alimentos para todos. Luego el cuerpo era depositado en cunclillas en un asiento, con las rodillas flexionadas bajo la barbilla, pedacitos de oro en la boca, puños y pecho, y era vestido con magníficos ropajes. Al cabo de un mes, tras las ceremonias funerarias, que incluían sacrificios humanos de las esposas, concubinas principales del monarca y algún niño o joven de la nobleza, el cuerpo se situaba en su lugar de reposo final, normalmente el palacio en el que había vivido. Durante la conquista española, los incas escondieron los cuerpos momificados de sus emperadores para no ser profanados. A día de hoy, el destino de las momias continúa siendo un enigma. ¿Qué te ha parecido este video sobre la increíble civilización inca? Déjanos un comentario.